por tus fragmentos, Benaco, porque el recuerdo es así, como presencia de pájaro. Se detiene en una rama y a veces sale volando. Yuyero, viejo yuyero, te reclaman los muchachos de las piezas de soltero donde quedabas mateando. Nuestro motivo principal es recordar, evocando a personas y personajes que hace medio siglo circularon muy campantes por las calles polvorientas de Fraiventos, dejando un sinfín de anécdotas que serán contadas a su modo y estilo por el vecino Juan Carlos Arbiza Pitín. Pobre de los pueblos que olvidan su pasado y no tengan un gesto, el de recordar a esos simples personajes que con su humildad, sencillez y su gran cuota de humor y belleza criolla forjaron a través del tiempo nuestra propia idiosincrasia y que este pueblo de Fraiventos fuera distinto a los demás, de una formación distinta, más que elocuente. Hoy tenemos hechos y estos están a la vista. Sin ninguna duda, ustedes lo sabrán comprender. Con ustedes, el señor Juan Carlos Arbiza Pitín. Un aplauso para recibirlo. Buenas noches y gracias por venir. La palabra es la transmisión de nuestro pensamiento, es parte de nuestro accionar. Por ello vamos a recordar en voz alta y vamos a invitar al señor Hermes Luis Auleda para compartir la mesa junto a Juan Carlos Arbiza, para evocar todos, tal vez no, pero sí muchos de esos personajes que han transitado por las calles fraiventinas. Uno como tantos, don Fermín Tavares. Bueno. ¿Qué personaje Tavares, verdad? Pitín. Vamos a empezar por recordar a un personaje que fue, yo anduve averiguando de dónde era oriundo. Unos dicen que de Sánchez, otros que de Greco, pero la cuestión que era un teatro ambulante. Él siempre vivía de estancias en estancias. Y cuando él llegaba se formaban ruedas muy grandes porque hacía él trabajar la fantasía. Todos sabíamos que él no estaba diciendo la verdad de muchas cosas, pero todos lo atendíamos porque se sacaba siempre alguna conclusión risueña de él. Una vez, con un amigo de Sánchez, vinieron a Fraiventos a pasear y el amigo estaba un poco largo de pelo y de barba. Dice, vamos a ir a una peluquería. En esa peluquería tuvo la mala suerte de encontrar un peluquero que no era muy prolijo con sus herramientas. Le tironeó el pelo de todos lados. Pero cuando lo fue a afeitar, el sanchero le dice que fue a batir el jabón para pasarlo. No, dice, me afeita sin jabón nomás. Y bueno, pero no sabía qué herramienta tenía ese peluquero. La cuestión que empezó unas lágrimas como almíbar de durazno, empezó a largar. Dice, señor, dice el peluquero, ¿usted está de luto? ¿Se le murió algún pariente? No, dice, usted sabe que necesitaría, dice, que enjabonara la piel nomás. Hágalo ahí con jabón nomás. Y como no es de Sánchez usted. Sí, dice, pero yo soy de Sánchez Chico, dice. Bueno, la cuestión que cuando salen a la calle,
don Fermín le recrimina. Dice, cuando un sanchero da la palabra, la tiene que aguantar. Y el hombre, el amigo de don Fermín, le dice, pero don Fermín, ¿no vio que ese hombre no me estaba afeitando? Vulgarmente dice, me estaba cuereando. Bueno, hablando en un fogón en Mamelen, lo encontré, yo no lo conocía, ahí fue que lo ubiqué quién era don Fermín. Era una figura popular, era trabajo de campo, sabía todos los trabajos de campo. Era esquilador y todos los trabajos así de campaña lo sabía casi todo. Y un día todos los peones, para buscarle la boca, porque cuando él no quería hablar mismo, él primero se asesoró, no se largaba de lleno a conversar. Y tampoco le gustaba que se rieran mucho. Había que contemplarlo, el hombre tenía su manera, su fundamento, ¿no? Y un día hablando de vacas lecheras. Y bueno, tanto era que cuando se empieza a hablar de tantas cantidades de leche que da una vaca, tanta la otra, empiezan los que conocen. Yo conocí en tal lado una vaca que es excepcional, otro conoció otra excepcional. Y don Fermín estaba muy quieto, hasta que en una le dice, don Fermín, usted no conoció un animal exuberante, así que dio mucha leche, así que diera mucha leche, francamente. Y ya los trató de mi hijo, le dice, pero mi hijo, dice, con la edad que tengo, ustedes se pueden imaginar que han pasado por mis manos señoras lecheras que dan mucha leche. Había una que dice, sobre todo una holandesa, que había que ordeñarla 3 veces por día. A ella le agregó una más, porque las vacas se ordeñan casi siempre 2 veces por día. Y dice, pero era un animal tan noble, y de tanta leche que daba, que la hicimos intervenir en un concurso en Paysandú. Y todos saltaron al unísono, dice, ¿y ganó el concurso? No, dice, perdimos. Y cuando dijo perdimos, ella entabló la expectativa que los peones que lo circundaban pusieran más atención, ¿no? ¿Y por qué perdieron, don Fermín? Y perdimos de nabo, dice, porque resulta que nos enteramos que en Paysandú los ordeñadores iban a sorteo, y a nosotros, dice, el ordeñador nuestro le tocó una vaca de Colonia, y el ordeñador de nuestra vaca, una holandesa excepcional, le tocó un ordeñador de durazno. Y bueno, y cuando dice, ese ordeñador de durazno se preparó y sacó los primeros 60 litros de las 2 tetas de adelante de la vaca, cuando se fue a preparar para ordeñar las 2 tetas de atrás, la vaca dio una vuelta campánica, se lo mata al ordeñador, porque el peso de la ubre dio la vuelta campana al animal y ahí perdieron el campeonato, porque el ordeñador de ellos la ordeñaba en forma equilibrada, una teta de adelante con la otra de atrás, y ahí guardaba el equilibrio. Como quien dice, vacas eran las de antes. Pitín, vamos a decir por qué estoy con usted acá, bueno, porque la gente me conoce de otra función y no arriba del escenario, pero indudablemente que lo que propuso Juan Carlos Arbiza, o mejor, lo que propuso Juan Carlos Arbiza realmente es de una importancia fundamental para preservar lo que son las riquezas de nuestro medio, de lo que sabemos de los personajes, de los hechos, de las anécdotas que forman toda una historia y que no pueden perderse. Por esa razón es importante que ideas como la de Pitín Arbiza puedan florecer, puedan apoyarse y puedan desarrollarse permanentemente. Es el verdadero recuerdo popular de estos personajes que hoy ya no están y que muchos de ustedes seguramente conocieron o han tenido ocasión de saber de ellos. Pero el cuento continúa, sí, y las cosas van para otro lado, van para la época del famoso Ferrón y el Pampa Herrera. ¿Por qué, Pitín? ¿Quiénes eran? Eran unos personajes típicos de Frei Bento, trabajadores
a mano dar, pero eran un poco brutones, pobrecitos que no han tenido la suerte de estudiar mayormente. Y una vez que se encontraron, trabajaban los dos en la barraca Pans. Se iniciaba la zafra de trigo. Y habían entrado algunos camiones ya cargados a la barraca, se pesaba ahí, se iban amontonando y haciendo estivas. Y estaban el Pampa Herrera y Ferrón sentados a las 2 de la tarde, porque empezaban a las 2:30. Y entonces Ferrón le dice al Pampa: acá, dice, lo menos que ya han entrado en la barraca son 3 millones de bolsas de trigo. 3 millones de bolsas de trigo. Y lo mira el Pampa: pero no seas animal, dice, acá han entrado muchas más. Dice, acá no bajan de 500.000. Para el Pampa, 500.000 eran más que 3 millones. Bueno, esa era la anécdota. Y después, el Pampa fue cuando recibió la sucesión. Y todo el mundo le preguntaba lo que había recibido. Eran muchos hermanos, y eran muy pobres todos, pero tuvieron su herencia. El Pampa recibió 3 chapas, pero de una sola clavadura, ¿eh? Entonces, y recibió la ollita de 3 patas con la que hacían los guisos, los pororó. Era una cosa para él notable. Y después recibió la ollita de 3 patas, un banco y la mitad del pozo de agua. Entonces, Ferrón le dice: ¿y del pozo de agua cuál te tocó? ¿La parte de arriba o la de abajo? Pero no seas animal, dice, me tocó así, dice, si no, ¿cómo saco el agua? Bueno, ahora está la anécdota del Capitán Páez. Sí. Es un gran personaje, ¿verdad? Sí, teniendo en cuenta que la anécdota de Próspero Benito Páez tiene mucho que ver con la ciudad de Mercedes y con la venta de billetes que se realizaba en aquella época y en ese momento precisamente una gran carrera de caballos en la ciudad de Mercedes, ¿no es así, Pitín? Tal vez no todos conozcan realmente cuál era el nombre del Capitán Páez. El nombre verdadero era Próspero Benito Páez, me lo dijo la nieta. Y tenía la particularidad a veces de empedarse en el barrio nomás. Pero él se iba a pie a buscarlo al pariente, que era don Justo Valle, lo hacía levantar a las 2 de la mañana para que lo trajera a la casa. Pero el bar donde él se tomaba vino era a 2 cuadras de la casa de él, pero él quería llegar en el taxi del pariente. Bueno, entonces, una madrugada se encuentran con Echeverría, el taxista. Sí, Chita, le decían de sobrenombre. Y entonces le dijo que estaba entusiasmado porque el Capitán Páez había sido corredor en su juventud, corredor de caballo, y le atraía mucho las carreras. Y en Mercedes, en esa época, se corría un gran premio, era como decir el premio Eti, ahora que vienen caballos de todo el país. Bueno, y se entusiasmó, y Chita más lo entusiasmaba todavía, porque hasta en eso queríamos ganarle a los mercedarios en aquella época, hasta vender billetes, ganarle el plante, como quien dice. Entonces lo entusiasmó tanto al Capitán Páez, porque el capitán a su vez a los demás le decía capitán. Y bueno, capitán, si a usted le parece, y dice Chita Echeverría, a nosotros nos convendría ir temprano, dice, porque tenemos la balsa y va a estar muy ocupada. Yo lo llevo, dice, por 50 pesos, y lo llevó al hipódromo. Y usted ya empieza a vender, de entrada empieza a vender billetes. Pero tenía una pila de billetes, porque vendía mucho. Y bueno, la cuestión que se arreglaron con el viaje, le convino al Capitán Páez de ir con él por 50 pesos a Mercedes, que fácil lo desquitaba. Entonces cuando Echeverría lo entusiasma para salir bien temprano, él acepta y salen para ganarle a todos, ¿no? El plan. ¿Y qué hace Chita Echeverría? Cuando sube el capitán,
ya venía con bastante curda encima, ¿no? Y se duerme abrazado con los billetes, a las 2 o 3 cuadras estaba dormido. Entonces Chita pega un rodeo, en vez de agarrar para Mercedes, pone el auto en la ensenada, ahí, y ve las luces del Anglo y lo despierta. Dice, bueno, llegamos al Paso, Capitán Páez, dice. Allá están las luces de Mercedes, y eran las luces del Anglo. Dice, le voy a hacer guiñada porque las balsas están del otro lado. Y en ese tiempo se le hacía guiñada para que vinieran. Dice el capitán, parece que no ven la guiñada, no quieren venir, dice. Y dice Chita, vos sabés una cosa, capitán, dice, que lo he estado pensando. Va a venir mucha gente, sí, y vos vas a poder vender muchos billetes. Pero de Montevideo va a venir una mersa de punguistas y afanadores que a vos no te va a alcanzar el dinero ni para pagarme a mí. A vos te conviene, vos estás muy tomado, te conviene ir a tu casa, dice. No podés así llegar a un hipódromo ahí tomado con ese mundo de plata que tenés de billetes, te lo han dado porque tienen confianza vos. Y vos vas a perder la confianza, vas a perder los billetes, vas a perder el dinero y toda tu clientela. Y le dice el capitán Páez, vos sabés que tenés razón, me ha llegado al corazón, dice, llévame para casa, volvemos para atrás. Y al ratito se durmió, dio otras vueltitas a Chita Echeverría y ya le tocó bocina y lo despertó. Dice, capitán, ya estamos en su casa. Pero, qué rápido anduvimos. Ah, no, dice que mi coche camina. Usted lo ve pocas plumas, pero camina mi coche, dice. Bueno, dice, ¿cuánto le debo? Y dice Chita, no pasamos la balsa, te voy a cobrar 45 pesos. Y dice el capitán, no, dice, no, capitán, cóbreme 50 nomás. Pues usted me ha salvado, se cuenta que me ha salvado la vida, dice. A usted, dice, nunca le faltará trabajo en la forma que atiende y defiende a sus clientes. Qué dos personajes. Dos personajes, tanto Chita como el capitán Páez. Pero hay otro personaje muy popular, al que le dicen Sugo, y de él hay una larga historia. Claro, acá creo que hay unos parientes de él. Hable con cuidado, entonces. Claro, con cuidado. Porque los cuentos de Sugo, muchos no se pueden decir. Hay algunos, selecciona. Pero voy a seleccionar uno que lo pita de cuerpo entero. Era un domingo y Sugo se levanta con mucha sed, pero no de agua, sino de vino. Y ve una montonera de gente. ¿Y qué era? Era una religión que estaban inaugurando ahí la sede. Dijo, acá hay un bar nuevo. Por lo general cuando se abre un bar nuevo, corren 2 o 3 damajuanas de vino, así nomás por el patrón de invitación de la casa, para atraer la clientela. Pero cuando va entrando al local, ya no pudo salir, porque todas las atenciones eran con él, ya lo llevaron, una señora vino y ya lo llevó del brazo, lo sentó en el asiento principal, y todas las atenciones eran con él. Ay, dice, pensaba él, ahora ¿cómo hago para salir de este enredo? Porque la verdad que era esa, que entró equivocado. Eso no era lo menos que era en un bar, y él tenía cada vez más sed de vino. Entonces llega una parte que el locutor, el pastor de esa iglesia, dice, el que desee ganar el cielo que levanten las manos. Y todos levantaban las manos, menos Hugo. Entonces se baja del púlpito y le dice, señor, ¿a usted no le gustaría ganar el cielo? ¡Ja! Sí me gustaría, dice. ¿Y por qué no levanta la mano? No, dice, porque iba a dejar para el otro viaje, porque todos quieren ir y ahora vamos a viajar muy incómodo. Mantenía la lucidez pese a todo. Sugo, un personaje de novela. Francamente de novela. Tiene 87 años, actualmente. 87 años. Sí. ¿Lo conoce? ¿Lo ha visto? ¿Ha estado con él? He estado con él, lo conozco. ¿Y le ha hecho los cuentos que usted ha recordado?
Sí, me ha hecho muchos cuentos. Y algunos más. Y algunos más, sí. Bueno, a Subo lo dejamos tranquilo. Lo dejamos tranquilo. Pero hay otro personaje que aún vive y al que muchos han conocido. Y era una voz que interpretaba tangos, por lo menos en la versión que yo conocí. Y se llama Escolástico Altamirano. Sí, creo que Escolástico será el único, me parece, por acá que no conozco otro Escolástico. Entonces era muy del Club Fray Bento. El aniversario del Club Fray Bentos se hizo un ágape para popular, para que intervinieran todos. Pero en la noche había una cena, si no era de gala, era algo parecido. Entonces pusieron un portero que era más bien desconocido, cosa que no fueran a entrar por gauchada, sino que se rigiera por el control de los tickets. Pero cuando quisieron acordar, Escolástico Altamirano ya estaba sentado. Y si se quiere, en vez de sentarse a un costado de la mesa, estaba sentado en la cabecera. Ya estaba prácticamente en la cabecera. Entonces, viene el presidente del club. Ay, dice, pero ¿cómo se están colando la gente? Aquel no tiene ticket. Dice, ¿qué va a tener ticket? Si ya estuvo en la comida de hoy de mañana y quiere la cena todavía. Y bueno, ya anda a ver cómo arreglar la situación. Y entonces este señor va y le pregunta, muy cortésmente, desde luego, dígame, señor, ¿usted es de Fray Bento? ¿Cómo no? Dice, nacido y criado. ¿Y contestó bien? Es que le contestó bien. Bueno. En 1938, Fray Bentos también tenía un adelantado. Era un señor que le gustaba pintar paisajes y a su vez tocar del acordeón. ¿Qué recordás, Pitín, de Petisco? Pero todavía me falta de Altamirano. ¿Me queda algo más? Sí, de Altamirano me queda algo más. Fue un día a la panadería de Dollenar, que estaba en calle 18, casi Sarandí, y le pide para vender pan dulce. Se venía la época de Navidad. Pero, dice, vos para vender pan dulce, dice, pero yo te voy a prestar un guardapolvo impecable, pero vos tenés que bañarte, y bien bañado, que no sea cosa que destiña. ¿Qué problema? Sí, bueno. Entonces se bañó impecablemente y le dio 2 canastas. Bueno, aquí con esto te vas a rebuscar. El pan dulce de a kilo lo vendés a peso y el de medio kilo lo vendés a 50. Y se hizo un problema tan grande que no entendía él. Dice, mirá, en la canasta derecha, acordate que son de a kilo y lo vendés a peso. Y los de la izquierda, la canasta izquierda, son a 50. Pero ¿qué hace? Cuando las canastas estaban hacia adelante, él va por atrás y pone la canasta de los de 50 a la derecha y los de a peso a la izquierda. Bueno, cuando viene a entregar, no había vendido ninguno de los panchicos. Y vino con la novedad, ay, don Dollenar, dice, pero acá te falta plata, falta la mitad de la plata de lo que has vendido. Y dice, mire, don Dollenar, dice, yo sé que los grandes volaron y los chicos quedaron. Claro, si vendía los grandes a 50 y los chicos a peso, ¿quién iba a comprar? Un pequeño error. Será la primera y última vez que va a vender pan dulce. Nunca más. Bueno, viene Petisco. Y Petisco aún hoy, algunas de sus obras permanecen en algún lugar de Fray Bentos como un recuerdo imborrable. Sí, yo pienso que Petisco era un acordeonista, pintor, era varios trabajos hacía. Y la pintura era paisajes, y sobre todo en paredes. Pero un día, Carminati, o Alberto Carminati, que tenía el Flecha Roja, hacía la travesía con un ónibus chico para tener clientela, a buscar una línea nueva de trabajo, que era de Jun a Mercedes. Bueno, entonces cuando yo estaba de vacaciones, yo hacía de guarda. El chofer era José María Villalba, que vive actualmente, gracias a Dios. Ese era el chofer, yo hacía de guarda.
pero venía con 1 o 2 pasajes, había que pagar derecho de piso, esa era la verdad. Entonces un día lo para el ómnibus, era un modelo 30, un ómnibus para 20 pasajeros, a lo sumo, y lo hace pintar con Petisco. Y Petisco, para darle una sorpresa a Carminati cuando viniera de Jun, porque él iba los lunes, los miércoles y los viernes, lo pintó todo de blanco y le hizo todo un bosquejo, pero sin llegar a pintar el paisaje. Le hizo un bosquejo de un amanecer, un sol naciente, fantástico, ¿no? Con una luz diáfana. Y después del otro lado le hizo una tormenta con rayos y centellas que aquello daba pavor. Pero creyendo que a Gualberto le iba a gustar la idea, ¿no? Y yo digo que Petisco fue un adelantado, porque yo hace poco fui a Buenos Aires, pero la infinidad de ómnibus en la agencia allá Retiro que tienen paisajes como que los que soñaba Petisco. Petisco lo soñaba ya en 1938, y yo lo vi hace poquitos días. Entonces, cuando viene Gualberto se agarra la cabeza, no, le hace la introducción para hacerlo a los 2 paisajes, uno del amanecer y el otro de la tormenta. No, Petisco, dice, estamos llevando de a 1 pasaje, de a 2 cuando mucho, y vos cometiste el error de hacer el bosquejo de al lado que sube la gente, me hiciste las tormentas de centella, con rayos, y todo, ¿quién va a subir al ómnibus de Carmina? De error de lugar, ¿no? Un pequeño detalle, ¿no? Sí, un pequeño detalle, así que lo pintó de blanco con la franja roja de flecha roja nomás. Pero Petisco tuvo otras cosas más. Sí, tuvo otras cosas más, sí. Un señor que inauguraba un bar, o mejor dicho, inauguraba porque lo había pintado todo el frente, hecho una ochava grande, que cabía ponerle alguna escritura, alguna cosa, y se acordó de Petisco y lo mandó a buscar. Pero previamente había hecho a nivel de parroquiano un plebiscito, como están de moda ahora. Entonces ganó del nombre Bar El Tigre y quedó bueno, y al patrón le gustó un Bar El Tigre. Entonces lo consulta a Petisco. Diga, Petisco, ¿cuánto me cobra ese por el Bar El Tigre? Bueno, en aquel tiempo dice, ¿usted cómo lo quiere? ¿Con cadena o sin cadena? ¿Por qué? Dice, no, dice, porque con cadena le va a costar unos 1.500 pesos. Y sin cadena, 1.000 pesos. Ah, bueno, hágalo sin cadena nomás. Y lo hizo sin cadena, un tigre hermoso, que abarcaba toda la ochava. Pero ¿qué pasa? La pintura que le había puesto era muy débil. Y la lluvia que cayó esa noche era muy fuerte. Entonces, no le quedó ni una raya al tigre. Y el patrón malo ya estaba, el del bar, lo manda a buscar, dice, ¿pero qué me ha hecho, Petisco? Yo con tanta confianza que le tenía, no le quedó ni una raya al tigre. Ay, dice, jódase por pijotero, dice, pues si hubiera querido con cadena, hasta ahora estaba el tigre. Bueno, de Petisco por hoy es suficiente. Hay otra gente que a muchísimos que están aquí le va a traer un recuerdo muy grato. Antonio Russo y Lázaro Di Giovanni, un dúo que se las traía. Sí, maravilloso. De Antonio Russo hay para escribir una novela y bastante grande. Y Lázaro también tiene sus cositas. Ellos trabajaban en el ángulo. Lázaro trabajaba de pintor y él trabajaba, Antonio Russo trabajaba de albañil. Entonces los enviaron ahí los ingleses a arreglarle la cerca a la señora de Witt, una inglesa que su marido trabajaba en el ángulo, luego. Pero a su vez tenía yo creo que 1 o 2 hijos en la guerra, la señora Witt. Yo ahora no recuerdo bien eso. Bueno, pero sé que uno tenía en la guerra. Estaban estos señores pintando la cerca y arreglando el albañil, que era ruso, era un bufón, era algo extraordinario.
estar con él era pura risa. Y en eso que estaban los dos conversando, suena a las 9 de la mañana el pito del ángel, que siempre a las 11, a la hora de soltar, de dejar. Y aquello era una algarabía total en el ángulo, se vivía. Y la casa estaba un poco aparte. Y entonces viene la señora, con tanta alegría, los abraza, los besa, y no sabe por qué, el ruso no entiende cómo es la cosa. ¿Qué pasa? Terminó la Segunda Guerra Mundial, y ella al terminar la Segunda Guerra Mundial era recuperar al hijo. Y a los primeros que encontró eran esos sirvientes que estaban trabajando cerca de ella, y ya lo hizo pasar al comedor y le sirvió sendo vasos de whisky cosé, porque tenían whisky cosé ellos. Gran error. Sí, ahí fue el gran error de ella, porque cuando se dio vuelta para agasajarlo, mejor todavía con galletitas y chocolates ingleses, estos ya se habían tomado el whisky como quien toma bolita de yogur. Y la inglesa se sorprendió. Pero no, dice, tenemos que brindar. Bueno, dice, nosotros no sabíamos, dice el ruso. Bueno, le volvió a servir, pero no con tanta cantidad ya, porque ya habían tomado un vaso grande de servir. Bueno, y sirvió galletitas, chocolate y brindaron. Pero cuando iban a tomar, dice, un momentito, dice la inglesa. Ahora, dice, vamos a cantar el himno inglés. Dice el ruso, pero yo no lo conozco. Y Lázaro dice, Giovanni, yo tampoco. No es nada, dice, no es nada. Yo lo voy a cantar y ustedes me van a acompañar. Dice, yo en esto nunca me había visto, decía Ruso. Bueno, y empieza a cantar ella, y estos se quedaron mudos, no hablaban nada. Dice, canten ustedes igual que yo. Y entonces el himno inglés empieza todo lo que es el empezar el himno inglés, luego al rey, gloria al rey, Dios salve al rey. Entonces Ruso le dice a Lázaro de Giovanni, mirá qué lindo, dice, todo con el rey y lo demás que reviente. No habían perdido la lucidez. No era democrático el himno. Se puso negociador Ruso. Y en esa época no era por sorteo, ni por pesos, peso pluma, peso gallo, nada. Era un simple sorteo nomás y que le caiga. Y a Ruso tenía un físico espigado cuando era joven, buena presencia, boceador. Le tocó un mercenario chiquito, le tocó. Y él empezó a hacerle señas al público, como diciendo, el loco se le va a tirar arriba de la platea, ¿no? Al mercenario. Bueno, la cuestión que empieza la pelea, el mercenario había sido un gran técnico, era chiquito, pero no lo encontraba nunca. Le tiraba unas trompadas voladoras, pero no lo encontraba, al aire. Y en eso abre la guardia Ruso, porque ya estaba desesperado que no lo podía agarrar bien al mercenario, y lo que abrió la guardia, el mercenario lo noquea, le pega en la carretilla, cae al suelo. Entonces empieza el juego. 1, 2, 3, 4. Y entonces uno no se aguantó de la platea, le dice, levantate Ruso, que si te cuentan hasta 10 enojado. Y dice a Ruso, por mí te cuenta hasta 1000, yo de acá no me levanto. No era ningún bobo, ¿verdad? Pitín. Hay otro personaje, si hoy lo nombramos, capaz muchos dicen, se orientan por el lado de la música, gente que no lo conozca, pero realmente no era así. Estamos hablando de Vladimir Ludovico, que tenía una especialidad muy diferente, muy otra. Vladimir Ludovico padre estuvo en la guerra, fue aviador, pasó las de Caín, era hasta que pudo zafar de aquella zona y venir a recalar en Fraivente. Se hizo fotógrafo, tenía publicidad y era un tipo tan popular
que con todo el mundo él se trataba, no tenía inconveniente ninguno. Y se casó acá con una criolla de acá, de Nis de apellido. Y bueno, y así, cuando la señora quedaba embarazada, sabía todo el pueblo. Todo el pueblo estaba enterado que la señora iba a esperar hasta que apareció Vladimircito. Bueno, hasta que después otra vez quedó embarazada y esperaba un compañero para Vladimircito. Pero apareció la Cholita, ¿no? Entonces, como embrumaban mucho con Orlando García, Orlando le gasta una broma y le dice: pero, Udovico, ¿qué pasó? Dice, no vino Vladimircito para el compañero de Vladimir. No, dice, apareció Cholita, dice, don Orlando. ¿Sabe lo que pasó? Faltó material. Pero hay más de este fotógrafo que marcó toda una historia. Bueno, ustedes se imaginarán que hubo una época en la Segunda Guerra Mundial, que no se conseguía nafta, era muy escasa porque se precisaba para los implementos bélicos. Y acá venía en escasas proporciones. Y entonces se hizo el invento del gasógeno, que era a base de carbón, de eucalipto, era el que daba más gas. Eso lo pude comprobar yo. Yo anduve en un forá de mi patrón, que era Juan Pascual García, de una de las casas más grandes acá de Traivento. A 90 kilómetros llegué a andar en un forá a gasógeno, pero con tiempo húmedo. Era cuando más tiraba el gasógeno, que era una hermosura, porque se hacía arrancar la nafta y después se pasaba el gas del carbón. Y eso era lo que primaba en esa época. ¿Eso era como Tabaré? Sí. Entonces, el primer camión que circuló acá en Traivento lo tenía mi patrón, que era a gasógeno. Por eso conozco con propiedad lo que era eso, ¿no? Bueno, hacer el primer gasógeno era rudimentario, ¿no? Buen material, sí, pero muy rudimentario. Uno que tuviera una herida para sacarle la escoria, esa, Dios me libre, se le hacía una llaga tremenda. Bueno, entonces Udovico se le ocurrió, tenía una Paturé Forte y tenía un chofer que se llamaba Oscarcito Montalvo, que era pierna bárbara y entendía mucho el Forte, manejaba como los dioses el Forte. Y lo entusiasmó Udovico para hacer un gasógeno. Y lo hizo el gasógeno, pero lo hizo con pedazos de chapa, y ese sí que era rudimentario verdaderamente. ¿Y qué hace Udovico? Llama a San Javier que lo esperaran con una fiesta, que él iba a hacer la travesía a gasógeno a San Javier. Bueno, fue tanta la propaganda que se hizo que mucha gente lo fue a despedir cuando arrancó el Oscarcito Montalvo con Udovico para San Javier. Lo fueron mucha gente a acompañar hasta el Paso Nivel, acá en las barreras, le dieron la despedida. Entonces, ya nosotros teníamos en la línea el teléfono, por donde iban pasando, avisaron que ya habían pasado